Se me ha invitado a hablar de sociedad civil y sociedad política, un debate entre laicismo y laicidad. Bien, la verdad es que sobre laicidad y laicismo pues he publicado más de un libro y recientemente sobre todo pues uno más de divulgación que se titula Laicismo es sociedad neutralizada. Por tanto ahí ya más o menos intento explicar por dónde va la cosa. La libertad religiosa en la Constitución española es objeto de atención en el artículo 16, que tiene 3 epígrafes, y después de que el primer epígrafe pues habla un poco de lo que es la libertad ideológica y religiosa, y el segundo ha descartado cualquier discriminación por razón de convicciones personales, el epígrafe tercero es el que realmente entra en esta cuestión, ¿no? Desde el punto de vista político y del juego entre laicidad y laicismo. Y dice así: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Yo creo que hay bastantes aspectos en este epígrafe que creo que tiene un gran contenido que vale la pena ir viendo, ¿no? Bueno, el primero es una cuestión puramente doctrinal, diríamos, de doctrina constitucional, ¿no? Y es que precisamente un senador real, de los que hubo para hacer la Constitución, que por cierto pues es pariente, se llama también Ollero, Carlos Ollero Gómez en aquel caso, que era catedrático de Teoría del Estado, pues criticaba esta afirmación de que ninguna confesión tendrá carácter estatal por lo siguiente, por decir, bueno, vamos a ver, las constituciones se dedican a aplicar cómo son los estados, no cómo son las confesiones, ¿no? Debía haber dicho que el Estado español no es confesional, ¿no? Pero no. Bien, era una pura disquisición, diríamos, doctrinal que no tuvo mucho éxito porque él estaba en el Senado y en el Senado pues ya no se corregía nada que tuviera que ver con los derechos fundamentales para evitar algunos problemas que ya habían ocurrido. Bueno, aparte de eso, aquí se nos dice que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas. Esto ya va claramente en contra del laicismo, porque el laicismo trata a las creencias religiosas como si fueran algo tóxico, ¿no? Y por tanto, pues, lógicamente, no sé si tienen alergia al incienso o qué les pasa, pero no conciben que los poderes públicos puedan tener en cuenta las creencias religiosas, y si las tienen en cuenta será para evitarlas o para marginarlas, ¿no? Pues no, según la Constitución deben tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, las que realmente haya, ¿no? Y es más, en España hay ahora mismo, aparte de un registro de entidades religiosas, donde creo que hay más de 1000, porque claro, ahí se puede apuntar todo el que le parezca, salvo que haya algún motivo concreto, como veremos, para impedirlo, pues aparte de eso, pues hay confesiones religiosas a las que se les reconoce arraigo social. Y se ha hecho con gran generosidad, porque, por ejemplo, se ha reconocido arraigo social en España al budismo. Y yo debo ser un elemento muy pintoresco, ¿no? Porque yo, la verdad, pues que me he movido bastante, ¿no? He estado en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, he sido catedrático muchos años y he viajado. Pues yo no conozco a ningún budista en España, ¿no? O sea, es un asunto que debe ser un problema mío, ¿no? De falta de capacidad de comunicación, ¿no? Pero, en fin, esa es la cuestión. ¿Y para qué se tendrán en cuenta las creencias religiosas? Para mantener
las consiguientes relaciones de cooperación. El laicismo tiene como término clave, ¿no?, la separación. Separación de los poderes públicos respecto a los religiosos. Fundamental, ¿no? Esto, bueno, pues en el caso francés, ¿no?, pues era una cosa ya desde la Revolución Francesa, pues perfectamente asumida. Últimamente, pues el mismo actual presidente Macron, pues ya ha dado algún que otro discurso matizando bastante la cuestión del laicismo, ¿no? Bueno, pues aquí en la Constitución española no se habla de separación, se habla de cooperación. Y no de una cooperación cualquiera, ¿no?, sino de una cooperación consiguiente a las creencias que hay en la sociedad. Porque una de las historias más curiosas es que algún laicista se queja de que en España hay una falta de igualdad religiosa. Claro, si se leyera el artículo 16 de la Constitución, el epígrafe primero, pues estaría defendiendo la necesidad de una igualdad ideológica, lo cual es absurdo, ¿no? Al contrario, el artículo primero de la Constitución española dice que el método para que los valores superiores del ordenamiento funcionen es el pluralismo. Por tanto, evidentemente el pluralismo de manera inevitable lleva a la variedad, ¿no?, y no a la igualdad. Bien, por tanto, una comparación consiguiente a las creencias que se han captado en la sociedad española, lo cual quiere decir que no va a haber igualdad en el tratamiento de los poderes públicos a las confesiones religiosas, sino que será el consiguiente, que es un término, por cierto, que utilizaba mucho en sus tiempos Felipe González, lo del consiguiente, pues quizás por eso está ahí presente. Y luego se alude de manera expresa a la Iglesia Católica. Y esto precisamente por una intervención parlamentaria de Santiago Carrillo, que entonces era el portavoz del grupo comunista, que se llamaba así, no como ahora, que ya se va llamando izquierda de no sé qué, izquierda de no sé cuántos. No, se llamaba grupo comunista. Y él dijo que ya era siendo hora de superar viejas historias y que, por tanto, había que reconocer pues, que en España la religión católica pues, era mayoritaria y que, por tanto, pues, él estaba a favor de que figurara en la Constitución. Y por eso se habla de la Iglesia Católica y las demás confesiones, ¿no? Porque es que esa era la realidad. Claro, los que quieren cambiar esa realidad, pues entonces lo que intentan a lo mejor es pues, promocionar a confesiones minoritarias para que el asunto se equilibre un poco. Lo cual, si se hiciera con los partidos políticos, pues sería claramente un atentado a la democracia, ¿no? Bueno, pues el Tribunal Constitucional, partiendo de este artículo 16, en una sentencia muy curiosa, porque era una sentencia sobre la Iglesia de la Unificación, que nadie sabrá de qué va la cosa, salvo que refiera a su nombre popular, que es la secta MUN, pues se pusiera o no se pudiera registrar el registro de entidades religiosas, porque el Parlamento Europeo había desaprobado esa posibilidad en el ámbito del Parlamento Europeo, porque había un informe donde se acusaba a esta presunta confesión religiosa pues de programar la mente de sus miembros y de apoderarse de sus bienes y no sé qué más cosas. Y entonces el Tribunal Constitucional Español pues dice que en España no se ha detectado ni se ha denunciado nada de eso y por tanto pues no hay inconveniente en que en el caso español la Iglesia de la Unificación, más conocida como secta MUN, pues se registrará, ¿no? Bueno, pues curiosamente en esa sentencia, que es la 46 de 2001, pues es donde surge el término laicidad positiva, que ya nos está diciendo que hay una laicidad negativa, lo cual pues es muy lógico porque, como es sabido, yo creo, en la doctrina constitucional, pues hay libertades positivas y hay libertades negativas. Yo puedo ser esto o puedo no serlo según me parezca.
Lo que no hay es términos neutros, ¿no? O sea, usted se afilia a un partido o no se afilia, o usted se afilia a un sindicato o no se afilia, usted tiene una confesión religiosa o no la tiene, pero lo que no puede ser neutro porque es una disyuntiva, ¿no? No hay manera de evitarlo, ¿no? Entonces, la laicidad positiva, por el contrario, consistiría en eso, en la cooperación, mientras que la laicidad negativa sería la separación tajante, que en algunos países pues, aún existe y, por ejemplo, se condiciona la posibilidad de subvencionar con fondos públicos a un centro educativo el que tenga un matiz religioso. A lo mejor pues eso le puede suponer un obstáculo o una imposibilidad, ¿no? Mientras que, sin embargo, pues en el caso español, en absoluto, eso tendría encaje constitucional, ¿no? Se trata de una cooperación, como hemos visto, consiguiente, no es igualitaria, y tampoco tendría mucho sentido aplicar aquí el artículo 9.2 que promociona a las minorías, porque ya hemos visto que lo que se pretende es que sean las creencias efectivamente presentes desde un punto de vista sociológico en la sociedad española en la que decida el grado de apoyo que debe encontrar en los poderes públicos. Claro, como consecuencia, el Tribunal Constitucional ha dicho también de manera expresa que esto significa que la libertad religiosa no puede entenderse solo como una no injerencia de los poderes públicos dentro de las confesiones religiosas, sino que cobra la libertad religiosa una dimensión prestacional, es un derecho prestacional. Por tanto, no es un derecho de la primera generación solo, ¿no? De los que consisten fundamentalmente en, diríamos, evitar parar los pies a los poderes públicos a la hora de intervenir, sino que al contrario, es un derecho de la segunda generación en el sentido de que exige una prestación. Una prestación que en este caso debe ser la consiguiente a la presencia de esas creencias en la sociedad española, ¿no? Bueno, y esto pues encuentra su apoyo, yo creo, en autores que no están relacionados con el catolicismo, algunos incluso son agnósticos declarados, pero que sin embargo pues entienden que el factor religioso en la sociedad debe encontrar un reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, un autor al que yo he leído durante muchos años, cuando empecé a leerlo en el año 73, pues era marxista, Jürgen Habermas. En aquella época él defendía una determinada teoría de la ciencia, la teoría crítica, que entre otras cosas obligaba a que, para que algo fuera científico, a que hubiera un interés directivo del conocimiento emancipador. La fórmula muy curiosa, ¿no? Según el interés directivo del conocimiento, pues lo que uno planteaba sería científico o no lo sería, ¿no? Bueno, pues Habermas, que ha ido evolucionando mucho, es un hombre inteligente, y últimamente pues se ha ocupado, por ejemplo, de este problema de la presencia de la religión en el ámbito público, se ha ocupado de problemas bioéticos que le preocupan mucho. Tiene un libro que se llama El futuro de la naturaleza humana, donde, por ejemplo, combate mucho la llamada eugenesia positiva que defienden en Norteamérica algunos autores, la idea de que a través de la ingeniería genética, pues procurar planificar cómo debe ser el niño que van a nacer, ¿no? Si se quiere que juegue al baloncesto, pues hay que buscar un gen que le haga tener 2 metros, en fin, más o menos por ese estilo, ¿no? Y Habermas en concreto propone una sociedad post-secular, teniendo en cuenta que él entiende por secular lo que llamaríamos laicista. Habermas dice que él tiene muy mal oído para la religión, o sea que no, él se considera agnóstico, pero sin embargo está convencido, por un lado, de que las religiones, lo que él llama las grandes religiones mundiales, aportan razones para el debate social y civil.
Es más, entiende que esas razones hoy día son particularmente necesarias y ahí viene su preocupación por la bioética. Porque claro, él se da cuenta de los extremos a los que se está llegando en ese campo y está convencido, porque él sigue siendo anticapitalista en el fondo, o por lo menos antieconomicista, pues está convencido que de Wall Street no van a llegar a la solución de esos problemas. Y confía en que las razones que ponen sobre el tapete las confesiones religiosas de mayor presencia mundial, pues son necesarias hoy día en una situación como la que actualmente tenemos. Él dice que el Estado liberal debe tener en cuenta lo que se está jugando en cuanto a la presencia de valores en la sociedad y, por tanto, que es un error el tratar de una manera discriminatoria a los planteamientos por su posible origen religioso. Es más, él dice que hace falta un doble aprendizaje. Por un lado, reconoce que desde el cristianismo, que al fin y al cabo es el panorama alemán, ¿no?, la Iglesia católica y la protestante, pues ahí se ha demostrado una preocupación por dialogar con la modernidad y por tanto ha habido un cierto aprendizaje, ¿no?, para a la hora de plantear las cuestiones hacerlo de una manera que no aparezca como radicalmente contradictoria con los valores de la modernidad. Pero sin embargo, él no capta ese mismo afán de aprendizaje en lo que él llama el ámbito secular, o sea, en los laicistas, ¿no? Y piensa que, por el contrario, se consideran con derecho a tener institucionalmente socapa de neutralidad, pues una especie de patente de corso especial, ¿no? Y él insiste mucho en lo del doble aprendizaje. Es curioso porque en un momento en el que Benedicto XVI en Regensburg pues se crea un problema porque hace un comentario que parece que sugiere que el Islam tiene complicado lo de dialogar razonablemente con la modernidad, pues Habermas está diciendo que aparte del Islam, pues ese planteamiento secular ya superado o necesitado de superación a su modo de ver, pues también tiene un aprendizaje pendiente, ¿no? Y otro autor que tampoco tiene nada que ver con el catolicismo norteamericano, en este caso, John Rawls, en su obra sobre el Estado liberal, que es como él llama a las sociedades democráticas, pues se plantea si tiene sentido en un Estado liberal la existencia de un magisterio eclesial, ¿no?, que públicamente pues, proponga y difunda determinados valores. Y la respuesta que él mismo dice, lo comento en este librito que acabo de publicar sobre el laicismo y sociedad neutralizada, es que habiendo como hay libertad religiosa en un Estado liberal, libertad religiosa y libertad de culto, el hecho de que haya un magisterio eclesial, pues que funcione y que tenga cierta autoridad en la sociedad, lo único que demuestra es que hay ciudadanos que libremente se autoimponen esas convicciones. Por tanto, no le preocupa lo más mínimo y por supuesto que la famosa fórmula de que nadie puede imponer sus convicciones a los demás, pues para él no tiene ahí ningún sentido. Y entre otras cosas porque él lo que viene a decir es que lo que él llama planteamientos comprehensivos, o sea, concepciones del mundo, pues de tipo filosófico, moral, religioso, va él comentándolo, pues todos son válidos en un Estado liberal. El asunto luego, y ahí es donde ya viene la complicación, es el intentar pues un consenso, diríamos, traducido literalmente en español no suena bien porque sería solapado, ¿no? Overlapping, ¿no? Un consenso en donde unos planteamientos y otros pues se solapen en el sentido de que se hagan complementarios y
de ahí surgiría un poco la posibilidad, ¿no?, de una solución a este tipo de problemas. Por tanto, vemos que dos grandes figuras de la filosofía política contemporánea pues están de acuerdo en que el factor religioso esté presente en una sociedad democrática e incluso encuentran elementos positivos en el sentido de que ese funcionamiento enriquezca desde el punto de vista de los valores la situación de esa misma sociedad. Muchas gracias por su atención.